En la madrugada del 12 de agosto de 2018, Itzel, una joven de 19 años de la Sierra de Oaxaca, se enfrentó a la decisión más brutal de su vida: aceptar un matrimonio concertado que salvaría a su familia de la ruina, o huir hacia un futuro incierto que la convertiría en una paria. Durante meses, su existencia se había convertido en un laberinto de obediencia silenciosa, miedo creciente y pequeños actos de rebeldía tejidos en secreto en los hilos de sus huipiles. La presión de su comunidad, el peso de la tradición y la mirada desesperada de su padre la empujaban hacia un destino que sentía como una sentencia de muerte. Su vida hasta ese momento había sido un ciclo predecible de trabajo en el campo y en el telar, un mundo contenido por las montañas que la rodeaban y las expectativas que se cernían sobre ella como una tormenta inminente. El honor de su familia se había convertido en su jaula, y el hombre al que estaba prometida, un cacique local mucho mayor que ella, era el carcelero. Cada día que pasaba, el aire en su pequeña casa de adobe se volvía más denso, más difícil de respirar. Hasta que una opción inesperada, nacida de la más pura desesperación, cambió todo. En la oscuridad, justo antes del amanecer, la única luz que la guiaba era la certeza de que cualquier abismo era preferible a la vida que le habían impuesto. Como alguien tan joven, sin recursos ni aliados, encuentra la fuerza para desafiar no solo a su familia, sino a todo un sistema social que la ve como una simple pieza de intercambio. Antes de contarte cómo un gesto improbable, casi un accidente en una carretera solitaria, abrió la única puerta que aún restaba en su camino. Comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de elecciones que transformó esta vida, demostrando que a veces, el acto más valiente no es luchar contra el mundo, sino encontrar el coraje para construir uno propio desde los cimientos. El viaje de Itzel apenas comenzaba en esa carretera oscura, y cada paso que dio a continuación fue una lección de resiliencia que redefine lo que significa empezar de cero. Su historia no es solo sobre escapar de una boda, es sobre la reconstrucción de una identidad, el redescubrimiento del valor personal, y la lucha por la autonomía en un mundo que constantemente intenta arrebatársela. Su desafío nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar, cuando la lealtad a la familia choca frontalmente con el instinto de supervivencia y el derecho fundamental a elegir nuestro propio destino. La respuesta que ella encontró no fue simple ni indolora, pero su impacto resonaría mucho más allá de las montañas de su tierra natal, llegando a lugares y personas que nunca habría imaginado en sus sueños más audaces. Su historia es un testimonio de que la verdadera libertad a menudo se encuentra al otro lado del miedo más profundo, esperando a aquellos que se atreven a dar el primer paso hacia lo desconocido. El conflicto central que atenazaba a Itzel era tan antiguo como las montañas que rodeaban su pueblo, una deuda de honor que solo podía pagarse con su futuro. Su padre, un hombre curtido por el sol y la escasez, había contraído una deuda insalvable con el cacique de una comunidad vecina. La promesa de unas tierras fértiles que garantizarían la supervivencia de su familia durante generaciones, venía con una condición innegociable: el matrimonio de su única hija, Itzel, con el hombre que les ofrecía la salvación. Para su padre, no era una venta, sino un sacrificio necesario, una decisión pragmática que, en su mente, aseguraba el bienestar de todos a costa de la felicidad de una. Esta lógica, aplastante y definitiva, no dejaba espacio para los deseos de Itzel. El pueblo entero actuaba como un personaje colectivo, un coro de susurros y miradas de juicio que reforzaban la inevitabilidad de su destino. La presión social del qué dirán era un muro tan tangible como el de su casa, y cualquier intento de rebelión era visto no como un acto de valentía, sino como una traición egoísta a sus raíces y a su sangre. La falta de recursos era absoluta: no tenía dinero, ni contactos fuera de su comunidad, ni educación formal que le abriera otras puertas. Su única salida aparente era la obediencia, una rendición silenciosa que la consumiría por dentro. En medio de esta asfixiante realidad, el mundo interior de Itzel era un hervidero de emociones contenidas. Su rebeldía no se manifestaba en gritos ni confrontaciones directas, sino en la intensidad con la que sus manos trabajaban el telar de cintura. Cada hilo que pasaba entre sus dedos era una oración silenciosa, cada color vibrante una manifestación de los sueños que se negaba a abandonar.
Sus tejidos, más que simples artesanías, eran diarios codificados, mapas de su alma donde plasmaba la historia de sus ancestras, la belleza de su cultura, y cada vez con más urgencia, su anhelo de libertad. Amaba profundamente sus raíces, la lengua de sus abuelos, los sabores de su tierra y el arte que le habían enseñado. Su lucha no era contra su identidad, sino contra la perversión de la tradición que la oprimía. Sentía una mezcla de rabia y culpa. Rabia por la injusticia de su situación, y culpa por el dolor que su eventual huida causaría a sus padres, especialmente a su madre, cuya tristeza silenciosa era un tormento adicional. La ansiedad era una compañera constante, un nudo en el estómago que se apretaba con cada puesta de sol que la acercaba al día de la boda. Su única fortaleza residía en esa habilidad para transformar el dolor en belleza, para tejer su propia narrativa en secreto, esperando el momento de poder vivirla. La dinámica familiar se había vuelto un campo minado de silencios y tensiones. Las comidas, que antes eran momentos de unión, se convertían en rituales cargados de una tristeza palpable. El padre de Itzel, un hombre de pocas palabras, ahora parecía haberlas perdido por completo. Su rostro severo era una máscara que apenas ocultaba el agotamiento y, quizás, una profunda vergüenza. Evitaba la mirada de su hija, como si no pudiera soportar ver el reflejo de su propia decisión en los ojos de ella. La comunicación se había reducido a órdenes secas y monosílabos, creando una distancia insalvable entre ellos. La madre, por su parte, vivía en un estado de impotencia desgarradora. Su apoyo se manifestaba en gestos furtivos, una caricia en el pelo cuando nadie miraba, un plato con su comida favorita dejado a un lado, o las lágrimas que secaba rápidamente con el dorso de la mano mientras creía que Itzel no la veía. Era un amor cómplice pero mudo, incapaz de desafiar la autoridad del patriarca. Esta ausencia de una red de apoyo explícita dejaba a Itzel completamente sola en su lucha. Sentía el peso de la lealtad familiar, pero también una creciente sensación de traición. Ellos, las personas que debían protegerla, la estaban empujando hacia un abismo para salvarse a sí mismos. La casa, su único refugio, se había transformado en el escenario de su condena. La noche antes de la ceremonia, el aire en el pequeño pueblo vibraba con una extraña mezcla de celebración y fatalidad. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo. Vecinos y familiares entraban y salían de la casa, trayendo regalos que a Itzel le parecían grilletes, ollas de barro, mantas tejidas, alimentos para el banquete. Cada sonrisa forzada y cada felicitación hueca eran como golpes sordos en su pecho. El vestido de novia, un huipil ceremonial de una belleza exquisita, yacía extendido sobre su cama, no como una promesa de felicidad, sino como una mortaja. El olor a copal y a mole recién preparado impregnaba el ambiente, olores que siempre había asociado con la comunidad y la fiesta, pero que ahora le provocaban náuseas. Fue en ese momento, rodeada de los símbolos de su cultura que tanto amaba, ahora convertidos en las herramientas de su opresión, cuando la decisión se cristalizó. No fue un arrebato, sino la conclusión lógica de meses de angustia silenciosa. Esperó a que la casa se sumiera en el silencio profundo de la madrugada. Con el corazón martilleándole en la garganta, se puso la ropa más sencilla que tenía, metió en una pequeña bolsa sus tejidos más preciados, su única fortuna, su única identidad, y un trozo de pan. Deslizándose por la puerta trasera, sin mirar atrás, dejó atrás el único mundo que había conocido, caminando hacia la oscuridad de una carretera solitaria que representaba, a la vez, el terror absoluto y la única esperanza de vida. El viaje en el coche de Adrián fue un estudio de contrastes tan violento que parecía sacado de una pesadilla. Itzel, acostumbrada al olor a tierra mojada, al humo de leña y al aire fresco de la sierra, se vio de repente inmersa en un ambiente aséptico y artificial. El aroma a cuero nuevo y a un ambientador caro y sutil le irritaba la nariz. El silencio dentro del habitáculo era casi absoluto, roto únicamente por el suave zumbido del motor y el murmullo casi imperceptible de la climatización, que le erizaba la piel. Se sentía sucia, fuera de lugar. Cada fibra de su ser era consciente del polvo del camino en su ropa, del sudor frío en su frente, de la humilde bolsa de tela que apretaba contra su pecho como si fuera un escudo. Adrián no dijo una palabra durante la mayor parte del trayecto. Sus manos se aferraban al volante con una tensión que delataba su fastidio, sus ojos fijos en la carretera. Para él, ella no era una persona con una historia,
sino un obstáculo, un contratiempo en su agenda, una mancha de pobreza en el impoluto interior de su vehículo de lujo. Itzel podía sentir su desdén como una presencia física, una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. No era maldad, era algo peor, indiferencia. La absoluta certeza de que para ese hombre, ella era invisible, una pieza anónima del paisaje exótico que había venido a explotar. Esa hora en la carretera se sintió como una eternidad, una lección brutal sobre el nuevo mundo en el que acababa de aterrizar. Un mundo donde el valor de una persona se medía por lo que poseía, y ella no poseía absolutamente nada. Cuando el coche finalmente se detuvo en las afueras de la ciudad de Oaxaca, la transición fue abrupta y desorientadora. Adrián ni siquiera se giró para mirarla. Con un gesto seco de la cabeza hacia la puerta, le indicó que su viaje juntos había terminado. «Aquí estarás bien». «Suerte», dijo, y las palabras sonaron vacías, un formalismo para deshacerse de ella lo más rápido posible. En el momento en que Itzel puso un pie en el asfalto, y la pesada puerta del coche se cerró con un chasquido sordo, el vehículo se alejó, dejándola envuelta en una nube de polvo y en un silencio que fue inmediatamente devorado por el estruendo de la ciudad. El impacto fue abrumador. El rugido de los motores, el griterío de los vendedores ambulantes, el pitido incesante de los claxones, y un torbellino de rostros anónimos que pasaban a su lado sin verla. En su pueblo, cada cara tenía un nombre, cada silencio tenía un significado. Aquí, era una mota de polvo en un vendaval. La libertad que tanto había anhelado, se presentó con un rostro aterrador, el del absoluto anonimato. La soledad era tan densa que podía palparla, un frío que se le calaba en los huesos mucho más que la noche de la sierra. Se quedó paralizada en la acera, con su pequeña bolsa como única ancla en un océano de indiferencia, y por primera vez desde que había huido, el miedo superó a la determinación. La pregunta que le martilleaba la mente, ya no era cómo escapar, sino una mucho más básica y aterradora: cómo sobrevivir un día más. Los primeros días en la ciudad, fueron un descenso a la cruda realidad de la indigencia. El hambre se convirtió en un dolor físico constante, un nudo en el estómago que le recordaba a cada instante su vulnerabilidad. Aprendió a moverse por las calles como una sombra, buscando los soportales de las iglesias o las estaciones de autobuses para pasar las noches, siempre alerta, durmiendo con un ojo abierto, abrazada a su bolsa de tejidos. Cada amanecer era una batalla renovada. Recorría los mercados, las zonas de construcción y las cocinas de los restaurantes en busca de cualquier trabajo, por humilde que fuera. Pero su apariencia, su acento y la falta de documentos, la convertían en una sospechosa. Recibía miradas de desconfianza, portazos y negativas tajantes. «No hay nada para ti, vuelve a tu pueblo». Cada rechazo era una pequeña herida que se sumaba al dolor de la traición familiar. La humillación era un sabor amargo en su boca. Ella, que era una maestra tejedora, un pilar en el trabajo de su familia, ahora era tratada como una paria, una carga. La ciudad, con sus luces y promesas, le mostraba su cara más cruel. Aprendió rápidamente las reglas no escritas de la supervivencia urbana. Dónde encontrar una fuente de agua potable, qué sobras de comida eran seguras para comer, cómo evitar a la policía y a quienes se aprovechaban de los más débiles. Su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo físico del campo, comenzó a resentirse por la falta de alimento y el descanso precario. La injusticia de su situación era aplastante. Había huido de una jaula para caer en un desierto de cemento. El agotamiento físico era terrible, pero el desgaste psicológico era aún más devastador. La soledad se convirtió en su única compañera, una presencia constante que alimentaba sus peores miedos. Por las noches, acurrucada en algún rincón oscuro, los recuerdos la asaltaban con una crueldad implacable. Veía el rostro de su madre, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. Imaginaba la ira y la vergüenza de su padre, el oprobio que su huida habría traído sobre su nombre. La culpa la corroía por dentro, una voz insidiosa que le susurraba que era una egoísta, una hija ingrata que había sacrificado el bienestar de su familia por un sueño imposible. Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Había abandonado su hogar, pero la ciudad no la acogía. La etiqueta de deshonra, que su comunidad le habría impuesto, se sentía como una marca invisible en su frente. Empezó a evitar el contacto visual,
a encogerse para ocupar el menor espacio posible como si quisiera desaparecer. La joven vibrante que tejía sus sueños en hilos de colores se estaba desvaneciendo, reemplazada por una figura asustada y anónima. La ironía era cruel. Para proteger su identidad, había tenido que renunciar a ella por completo. La lucha ya no era solo por un plato de comida o un techo, sino por no permitir que la desesperación borrara por completo a la persona que solía ser. Después de 2 semanas que parecieron una vida entera, encontró un trabajo. No fue una oportunidad, sino una explotación disfrazada de ayuda. Una mujer mayor, dueña de una pequeña fonda en una callejuela maloliente, le ofreció un puesto lavando platos y limpiando el local. El trato era simple. Trabajaría de sol a sol, 6 días a la semana, a cambio de un plato de comida al día y un rincón en un cuarto trasero, húmedo y sin ventanas, que compartiría con otras 2 mujeres en una situación similar. Itzel aceptó sin dudarlo. Cualquier cosa era mejor que la calle. Sin embargo, pronto descubrió que solo había cambiado una forma de miseria por otra. La jornada era interminable y agotadora. Sus manos, que conocían la delicadeza del hilo y la firmeza del telar, se agrietaron y encallecieron por el contacto constante con el agua sucia y los productos de limpieza agresivos. El sueldo era tan miserable que apenas le permitía ahorrar unas pocas monedas después de pagar su parte del alquiler. La dueña del local era una mujer amargada que la trataba con desprecio, recordándole constantemente la caridad que le estaba haciendo. Era un nuevo tipo de jaula, una construida con dependencia económica y agotamiento físico. La rutina se volvió un ciclo monótono y gris que la dejaba sin fuerzas para pensar, para soñar, para ser. En esta nueva existencia, no había lugar para el arte. Su bolsa de huipiles, el último vestigio de su identidad, permanecía escondida bajo el colchón raído. Era su tesoro y su tormento. A veces, en la quietud de la noche, cuando el dolor de espalda y el cansancio le impedían dormir, la sacaba. Desdoblaba las telas con cuidado, y el simple contacto con los hilos, con los patrones que sus manos habían creado, era como tocar un fantasma. Acariciaba los colores vibrantes que contaban historias de su tierra, de sus ancestros, de su propia alma. El olor familiar de la lana y los tintes naturales le traía una oleada de nostalgia tan intensa que le cortaba la respiración. Pero estos momentos de conexión eran cada vez más dolorosos. Los tejidos le recordaban quién era, pero también todo lo que había perdido. Eran un espejo que le devolvía la imagen de una extraña. ¿Cómo podía ser ella, esta lavaplatos de manos destrozadas, la misma artista que había tejido aquellas maravillas? La supervivencia le estaba costando su esencia. El miedo a olvidar cómo se sentía el hilo entre sus dedos, a que sus manos perdieran la memoria del telar, era una angustia sorda y constante. La lucha por seguir viva estaba matando lentamente a la única parte de ella que sentía que merecía la pena salvar. Pasaron varios meses en esa rutina asfixiante. Itzel se había convertido en un autómata, moviéndose entre la fonda y su lúgubre cuarto sin apenas registrar el paso del tiempo. Pero dentro de ella, una pequeña brasa de su antigua rebeldía se negaba a extinguirse. Escuchaba las conversaciones de los clientes, las historias de otros que, como ella, habían llegado a la ciudad en busca de algo mejor. Fue así como oyó hablar de la Ciudad de México. La describían como un monstruo, un lugar caótico y peligroso, pero también como un océano de oportunidades donde una persona podía realmente desaparecer y empezar de cero. La idea se arraigó en su mente. Oaxaca se había convertido en un callejón sin salida. Quedarse allí significaba aceptar esa vida de servidumbre para siempre. La decisión fue aterradora pero necesaria. Durante semanas, ahorró cada moneda que pudo, comiendo menos para guardar un poco más. Finalmente, con una pequeña suma de dinero cosida en el forro de su ropa, le dijo a la dueña de la fonda que se iba. Soportó sus insultos y amenazas, y una madrugada, antes del amanecer, caminó hacia la terminal de autobuses. El viaje en autobús duró más de 6 horas, un trayecto en el que no durmió ni un segundo. Con cada kilómetro que la alejaba de Oaxaca, sentía una mezcla de pánico y una extraña liberación. Cuando finalmente bajó en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, en la Ciudad de México, el caos la golpeó con la fuerza de una ola. Era un lugar 1000 veces más grande, más ruidoso y más intimidante que cualquier cosa que hubiera imaginado.
Estaba más sola que nunca, en el corazón de la bestia, con nada más que su coraje maltrecho, y la esperanza de que, en la inmensidad de esa metrópolis, pudiera encontrar un lugar para volver a ser ella misma. La Ciudad de México la recibió con una indiferencia brutal. Era un monstruo de asfalto y ruido que devoraba a los recién llegados. Un laberinto de avenidas impersonales y multitudes anónimas que se movían con una prisa febril. Itzel se sintió más pequeña e invisible que nunca. El poco dinero que había ahorrado se evaporó en cuestión de días, gastado en comida cara y en los billetes del metro, esa serpiente subterránea que la transportaba de un rechazo a otro. Buscó trabajo con la misma desesperación que en Oaxaca, pero aquí la competencia era feroz y la desconfianza, aún mayor. Su apariencia indígena, que en su tierra era la norma, aquí la marcaba como una forastera, un blanco fácil para la explotación y el desprecio. Dormía en albergues superpoblados cuando podía pagarlos, y en los bancos fríos de alguna estación de metro cuando no. La ciudad era una cacofonía constante de sirenas, gritos y motores que no le permitía descansar, un recordatorio perpetuo de su soledad y su fracaso inminente. El hambre volvió a ser su compañera, pero esta vez venía acompañada de un frío que no era solo físico, sino que le calaba hasta el alma. La libertad que había imaginado se parecía demasiado a una condena, y la esperanza que la había impulsado a tomar aquel autobús se desvanecía con cada amanecer en esa jungla de hormigón. Fue el sonido lo que la salvó, un hilo de voz, casi ahogado por el estruendo de un mercado en el barrio de la Merced que hablaba su lengua. No el español, sino la variante zapoteca de su sierra, la melodía de su infancia. Por un instante, creyó que estaba alucinando, que el agotamiento y el hambre le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces lo oyó de nuevo, claro y nítido, una mujer regateando el precio de unas hierbas con un vendedor. Itzel siguió esa voz como un náufrago sigue la luz de un faro. Se abrió paso entre los puestos de frutas exóticas, carnes colgadas y pirámides de chiles, hasta que la encontró. Era una mujer mayor, de trenzas grises y manos fuertes, que presidía un pequeño puesto de tlayudas. Sus ojos, profundos y astutos, se posaron en Itzel y la evaluaron en un segundo. Vieron el miedo, sí, pero también la determinación en su postura, la dignidad que se negaba a ser doblegada por la miseria. No hubo preguntas sobre su pasado ni palabras de lástima. En la economía no escrita de los desplazados, las historias se leen en el cansancio de la mirada y en la delgadez de las muñecas. La mujer, que se llamaba Elena, simplemente le señaló una pila de masa de maíz y un comal caliente. La pregunta no se formuló con palabras, sino con un gesto que significaba, ¿sabes trabajar? Itzel asintió, y en ese simple movimiento de cabeza, su suerte comenzó a cambiar. El acuerdo fue tácito y brutalmente honesto. Elena no le ofreció caridad, sino un pacto de supervivencia. A cambio de 12 horas diarias de trabajo en el puesto, de lunes a domingo, Itzel recibiría 2 comidas al día y un lugar para dormir. El lugar era una estera en el suelo de la única habitación que Elena alquilaba en una vecindad cercana, un espacio que ya compartía con su sobrino adolescente. No había sueldo, solo techo y comida. Para muchos, sería una forma más de explotación, pero para Itzel, en ese momento, era un salvavidas. Era la primera vez en meses que tenía la certeza de que comería al día siguiente, y de que no tendría que buscar un rincón en la calle para pasar la noche. La rutina era agotadora. Levantarse antes del alba para preparar la masa, pasar el día entero de pie frente al calor del comal, soportando el bullicio del mercado, y volver a la vecindad tan cansada que se desplomaba en su petate sin siquiera pensar. Pero a diferencia de la fonda de Oaxaca, aquí no había desprecio. Elena era dura, exigente y de pocas palabras, pero en su trato, había un reconocimiento implícito, una camaradería forjada en el exilio compartido. Hablaban la misma lengua, comían la misma comida, entendían los mismos silencios. Por primera vez desde que huyó, Itzel no se sentía completamente sola. Esta frágil estabilidad fue el terreno fértil que su espíritu necesitaba para empezar a sanar. El trabajo físico, aunque extenuante, era familiar. Sus manos, que habían sido humilladas por el agua sucia de la fonda, ahora volvían a estar en contacto con el maíz, el alimento sagrado de su pueblo. El olor a masa cocida en el comal era un ancla que la conectaba con su hogar,
con el recuerdo de su madre enseñándole a hacer tortillas. Lentamente, el miedo constante que había atenazado su pecho comenzó a aflojarse. Ya no tenía que mirar por encima del hombro a cada instante, ni dormir con la tensión de ser despertada por un policía o un ladrón. La presencia silenciosa de Elena y su sobrino en la pequeña habitación era un escudo invisible contra el caos de la ciudad. Una noche, después de casi un mes de esta nueva rutina, sintió un impulso que había mantenido reprimido durante mucho tiempo. Esperó a que los otros dos se durmieran y con un cuidado casi reverencial, sacó de su bolsa el único huipil que le quedaba, el que había tejido en secreto durante sus últimos días en el pueblo. En la penumbra, iluminada solo por la luz de la calle que se filtraba por una rendija, desplegó la tela. Los colores parecían brillar en la oscuridad, y al pasar los dedos por los intrincados diseños, sintió que una parte de sí misma, que creía muerta, volvía a respirar. El momento de la revelación llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras Elena preparaba el puesto, vio a Itzel remendando una pequeña rasgadura en su blusa, con una habilidad y una precisión asombrosas. Usaba un trozo de hilo de colores que había encontrado, y sus dedos se movían con una velocidad y una gracia que hipnotizaban. Elena, que siempre había visto a Itzel como una trabajadora eficiente pero anónima, se detuvo. Le pidió que le mostrara lo que guardaba en esa bolsa de tela que nunca abandonaba. Con timidez, Itzel sacó el huipil. Elena lo tomó en sus manos y lo examinó con el ojo experto de quien conoce el valor del trabajo bien hecho. No dijo nada durante varios minutos. Sus dedos recorrieron los símbolos, el tejido apretado, la perfecta simetría de los patrones. Finalmente, levantó la vista y miró a Itzel de una manera completamente nueva. No era la mirada de una jefa a una empleada, ni la de una adulta a una niña asustada. Era una mirada de profundo respeto. «Tus manos no son para hacer tlayudas», dijo en su lengua materna, y la frase, simple y directa, tuvo el poder de una epifanía. «Tus manos son para crear». En ese instante, Itzel sintió que alguien, por primera vez, la veía de verdad. No a la fugitiva, no a la sirvienta, sino a la artista. Esa validación fue el verdadero catalizador. Elena, siempre pragmática, vio más allá de la belleza del tejido. Vio una oportunidad. Conocía a otras mujeres de su región, que vendían pequeñas artesanías en los mercados turísticos de Coyoacán y San Ángel. Le propuso un nuevo acuerdo a Itzel. Seguiría trabajando en el puesto a cambio de comida y alojamiento, pero en las pocas horas libres que tenía por la noche, en lugar de descansar, tejería. Elena le conseguiría los hilos, y a través de sus contactos, intentaría vender lo que produjera. Era una apuesta, un riesgo para ambas, pero era la primera vez que Itzel veía un camino, por estrecho que fuera, hacia la autonomía. Esa misma semana, con un pequeño fajo de hilos de colores que Elena le compró, Itzel comenzó a trabajar. Sus dedos, al principio torpes por la falta de práctica y el cansancio, pronto recuperaron su memoria ancestral. En el pequeño rincón de la habitación, a la luz de una vela, empezó a tejer pequeñas piezas, pulseras, separadores de libros, monederos. Cada nudo era un acto de resistencia, cada patrón una declaración de identidad. El agotamiento era brutal, a menudo se quedaba dormida con el pequeño telar de cintura sobre sus rodillas, pero ya no era el agotamiento de la desesperanza. Era el cansancio productivo de quien está construyendo algo propio, hilo a hilo, en medio de la oscuridad. El domingo siguiente, Elena llevó una docena de pulseras tejidas por Itzel a una de sus conocidas en el mercado de Coyoacán. Itzel no fue. La idea de enfrentarse a los turistas, a las miradas curiosas, todavía la aterrorizaba. Esperó todo el día en el puesto de tlayudas, con el corazón en un puño, sin poder concentrarse en el trabajo. La ansiedad era casi insoportable. ¿Y si a nadie le gustaba su trabajo? ¿Y si era una pérdida de tiempo y de dinero? Cuando Elena regresó esa noche, no dijo nada. Simplemente se acercó a Itzel, abrió la mano y dejó caer sobre la mesa un pequeño montón de monedas y un par de billetes arrugados. No era mucho dinero, apenas lo suficiente para comprar más hilos y quizás un pequeño capricho, pero para Itzel, era una fortuna. No por su valor monetario, sino por lo que representaba. Era la primera vez en su vida que ganaba dinero con su arte, con el don que le habían legado sus abuelas.
Era la prueba tangible de que su talento tenía valor en este nuevo y aterrador mundo. Sostuvo el dinero en su mano, y por primera vez, desde que había huido de su pueblo, lloró. Pero no eran lágrimas de miedo o de tristeza, eran lágrimas de un alivio profundo, de una esperanza recién nacida. La lucha estaba lejos de terminar, pero en ese momento, supo que había encontrado el primer hilo del que podría tirar para tejer, por fin, su propio destino. Aquella primera ganancia, por modesta que fuera, actuó como una inyección de combustible en un motor que estaba a punto de griparse. Itzel y Elena, sentadas en el suelo de su pequeña habitación, contaron las monedas una y otra vez, no tanto por su valor, sino por el peso de la posibilidad que representaban. Trazaron un plan tan simple como audaz: reinvertir cada céntimo. A la mañana siguiente, antes de que el mercado despertara, Elena guió a Itzel por un laberinto de callejones hasta un local diminuto, casi clandestino, donde vendían hilos de una calidad ligeramente superior. Compraron una gama de colores más vivos, más parecidos a los que usaba en su pueblo. A partir de ese día, la vida de Itzel se comprimió hasta el límite de la resistencia humana. Sus horas en el puesto de tlayudas eran un borrón de calor y trabajo físico, pero su mente estaba en otra parte, diseñando patrones, combinando colores. Por la noche, mientras la ciudad rugía afuera, sus dedos volaban sobre el pequeño telar. El objetivo era la producción en masa, replicar el éxito inicial. Durante 2 semanas, tejió sin descanso, produciendo casi un centenar de pulseras idénticas. El sábado siguiente, Elena las llevó al mercado con una confianza renovada. Sin embargo, la realidad les asestó un golpe brutal. Las ventas fueron casi nulas. Los turistas pasaban, miraban las pulseras y seguían de largo. El pequeño puesto de su conocida estaba rodeado de otros vendedores con productos similares, más baratos. La euforia se evaporó, dejando un residuo helado de duda y pánico. ¿Había sido todo un espejismo? ¿Un golpe de suerte irrepetible? Esa noche, el silencio en la habitación era más pesado que nunca, cargado con el peso de una esperanza que parecía haberse extinguido tan rápido como había nacido. La decepción podría haberla paralizado, pero en lugar de eso, despertó en Itzel una terquedad que ni ella misma sabía que poseía. La semana siguiente, le suplicó a Elena que la dejara ir al mercado. No para vender, sino para mirar. Para entender. Elena, aunque escéptica y preocupada por perder un día de trabajo en el puesto, vio en sus ojos una determinación inquebrantable y accedió. Ese domingo fue una revelación. Por primera vez, Itzel no era una fugitiva escondida, sino una investigadora de campo. Se movió entre la multitud, anónima y atenta, con la misma concentración con la que seguía un hilo en su telar. Observó qué puestos atraían a más gente, qué objetos tomaban los turistas en sus manos, qué preguntas hacían. Escuchó las conversaciones, las negociaciones, las historias que contaban los vendedores más exitosos. Se dio cuenta de un patrón crucial. Los artículos que se vendían bien no eran necesariamente los más baratos, sino los que tenían algo que los diferenciaba: una historia, un diseño único, una calidad palpable. Vio cómo sus sencillas pulseras se perdían en un mar de artesanías genéricas, producidas en serie y sin alma. El aprendizaje fue doloroso y claro. No podía competir en precio ni en volumen. Su única ventaja competitiva era su autenticidad. No era una obrera textil, era una contadora de historias. Debía tejer no solo para vender, sino para comunicar. Esa tarde, regresó a la vecindad no con dinero, sino con algo mucho más valioso: una estrategia. La lucha por la supervivencia estaba a punto de transformarse en un acto de afirmación cultural. El cambio de enfoque fue radical. Itzel guardó las pulseras sin vender y le explicó a Elena su nueva visión. Ya no produciría en masa. En su lugar, crearía una pequeña colección de piezas únicas, cada una imbuida de significado. Durante las noches siguientes, su rincón de la habitación se transformó en un santuario de creatividad. Dejó de hacer simples patrones geométricos y comenzó a tejer los símbolos sagrados de su cosmología, aquellos que su abuela le había enseñado en susurros. Tejió el colibrí, mensajero de los dioses y símbolo de la resiliencia. Tejió la serpiente emplumada, que representa la sabiduría y el ciclo de la vida.
Tejió la flor de 4 pétalos, que simboliza el centro del universo. Cada pieza era más compleja, requería más tiempo y una concentración absoluta. Mientras tejía practicaba en voz baja, en un español todavía torpe, la explicación de cada símbolo. Se estaba preparando no solo para vender un objeto, sino para compartir un fragmento de su alma, de su historia. Elena la observaba en silencio, una mezcla de asombro y preocupación en su rostro. Veía el riesgo de apostarlo todo a unas pocas piezas caras en lugar de a muchas baratas. Pero también veía cómo, con cada hilo que pasaba, Itzel se erguía un poco más. La joven asustada que había recogido en el mercado estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una artista consciente de su propio valor. Ya no se trataba solo de ganar dinero, se trataba de reclamar su identidad. El siguiente domingo en el mercado fue el día de la prueba de fuego. Itzel acompañó a Elena, pero esta vez se quedó junto al puesto, con sus pocas y exquisitas piezas dispuestas sobre una manta limpia. Pasaron horas de indiferencia. Los turistas buscaban recuerdos baratos y rápidos. Itzel sentía cómo la duda comenzaba a roer su recién adquirida confianza. Justo cuando estaban a punto de recoger, una mujer extranjera de unos 50 años, se detuvo. Sus ojos se fijaron en un pequeño monedero donde Itzel había tejido un intrincado colibrí bebiendo de una flor. La mujer lo tomó en sus manos y preguntó por el diseño. Con el corazón latiéndole en la garganta, Itzel le explicó el significado del colibrí en su cultura, su conexión con la fuerza para superar la adversidad. Habló con una voz suave pero firme, y la sinceridad de sus palabras trascendió la barrera del idioma. La mujer no solo compró el monedero, sino que pagó el triple del precio que Itzel había pensado pedir, diciendo que el arte con alma no tiene precio. Esa venta fue más que una transacción, fue una validación. Confirmó que su intuición era correcta. Sin embargo, este éxito trajo consigo un nuevo y formidable obstáculo: el tiempo. Crear piezas de esa calidad requería horas que simplemente no tenía. El agotamiento de su doble jornada, de día en el comal y de noche en el telar, la estaba consumiendo. Se encontraba atrapada en una nueva paradoja. Había encontrado la llave, pero apenas le quedaban fuerzas para girarla en la cerradura. La disciplina, esa cualidad forjada en años de trabajo en el campo y frente al telar, se convirtió en su herramienta de supervivencia. Itzel comenzó a gestionar su vida con la precisión de una tejedora experta. Se levantaba 1 hora antes del amanecer, no para preparar la masa, sino para dedicar esos primeros momentos de silencio y luz tenue a su arte. Era su hora sagrada. Durante el día en el puesto, optimizaba cada movimiento, cada segundo. Aprovechaba los momentos de calma entre clientes para bocetar nuevos diseños en un pequeño cuaderno que se convirtió en su Biblia. En él no solo dibujaba patrones, sino que llevaba un registro meticuloso de todo: el coste de cada tipo de hilo, el tiempo que le llevaba completar cada pieza, qué diseños se vendían mejor, a qué precio, e incluso anotaba fragmentos de las conversaciones con los clientes, sus reacciones, sus preguntas. Su arte dejó de ser un acto puramente intuitivo para convertirse en un proceso analítico y estratégico. Estaba construyendo, sin saberlo, los cimientos de un negocio. Esta sistematización no solo le permitió ser más productiva, sino que le dio una sensación de control que era vital para su salud mental. En medio del caos y la precariedad de su vida, ese cuaderno era su ancla, la prueba tangible de que estaba construyendo activamente su futuro, no simplemente reaccionando a las circunstancias. Era la manifestación de una fuerza interior que transformaba el agotamiento en progreso. El progreso, aunque lento, era innegable. Las ventas de sus piezas especiales, aunque esporádicas, generaban más ingresos que semanas enteras vendiendo pulseras. Elena, ahora convertida en su socia y mentora de facto, utilizó su red de contactos dentro de la comunidad oaxaqueña en la ciudad. Un día, la llevó a conocer a una mujer de la Mixteca que trabajaba con tintes naturales, utilizando cochinilla, añil y cempasúchil, tal como lo hacían sus ancestros. Para Itzel, fue como redescubrir un lenguaje perdido. Empezó a teñir sus propios hilos, logrando una paleta de colores única, terrenal y vibrante, que hacía que sus diseños destacaran aún más. Esta colaboración no solo mejoró la calidad de su trabajo, sino que también le proporcionó una conexión humana vital, un pequeño círculo de apoyo mutuo.
Sin embargo, este avance trajo consigo un peligro inesperado. El proceso de teñido, aunque fuera a pequeña escala, generaba olores y requería espacio para secar los hilos. El dueño de la vecindad, un hombre avaro y desconfiado, comenzó a quejarse. Una tarde, los confrontó, amenazando con echarlos a la calle si no detenían esa actividad insalubre. La amenaza fue un golpe devastador. De repente, todo su frágil mundo, el puesto de tlayudas, su rincón para tejer, su seguridad, pendía de un hilo. La realidad la golpeó de nuevo. No importaba cuánto progresara, seguía siendo una inquilina precaria, una desplazada a merced de la voluntad de otros. La posibilidad de volver a la calle era más real y aterradora que nunca. La amenaza de desalojo fue la crisis que la obligó a dar su salto más audaz. No tenían tiempo para buscar otro lugar, necesitaban una solución drástica y rápida. Itzel tomó una decisión que a Elena le pareció una locura. Reunió las 7 piezas más complejas y hermosas que había creado, su trabajo maestro hasta la fecha, y le pidió a Elena que la dejara ausentarse del puesto durante todo un sábado. Era un riesgo enorme, significaba perder los ingresos de uno de los días más fuertes de la semana, dinero que necesitaban desesperadamente. Con el corazón encogido, Elena aceptó. Itzel no se dirigió a los mercados populares de Coyoacán. Guiada por su instinto y sus observaciones, tomó un autobús hacia el sur de la ciudad, al exclusivo barrio de San Ángel, conocido por sus galerías de arte y sus boutiques de lujo. Se sintió como una impostora, una mancha de pobreza en medio de la opulencia. Durante horas, caminó de una galería a otra, paralizada por el miedo al rechazo, sin atreverse a entrar. Finalmente, agotada y a punto de rendirse, vio una pequeña galería especializada en arte popular mexicano. Respiró hondo y entró. La dueña, una mujer elegante llamada Sofía, la miró con escepticismo. Pero cuando Itzel, con manos temblorosas, desenvolvió sus textiles, la expresión de Sofía cambió. Examinó el tejido, la complejidad de los símbolos, la profundidad de los colores naturales, no dijo nada durante un largo minuto. Luego, levantó la vista y, en lugar de rechazarla, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuál es la historia detrás de este? Aquella pregunta, tan simple y directa, fue la llave que abrió la compuerta. Itzel, que había pasado meses encogida, haciéndose invisible, sintió como una fuerza ancestral se erguía en su interior. Miró a Sofía la galerista, y por primera vez no vio a una figura de autoridad que pudiera rechazarla, sino a una persona que genuinamente quería escuchar. Con un español todavía vacilante pero cargado de una sinceridad insobornable, comenzó a hablar. No describió la pieza como un producto, sino como un fragmento de su vida. Le explicó el símbolo del colibrí, no como una figura decorativa, sino como el espíritu guerrero que, según sus ancestros, acompaña a las almas valientes en los viajes difíciles. Le habló de los colores, de cómo la cochinilla representaba la sangre y el sacrificio, pero también la vida y la resiliencia, y cómo el añil profundo simbolizaba la noche oscura que tuvo que atravesar, la soledad y el miedo. Cada hilo era una frase, cada patrón un capítulo de su éxodo silencioso. No contó su historia de forma explícita. No habló del matrimonio forzado ni del hambre en las calles. Dejó que el textil hablara por ella. Sofía escuchaba, inmóvil, su escepticismo inicial transformado en una fascinación palpable. No estaba viendo a una vendedora ambulante, sino a una cronista que había codificado su supervivencia en un lenguaje de lana y tintes. Cuando Itzel terminó, el silencio en la galería era denso, cargado de emoción. Sofía no negoció el precio, simplemente dijo, quiero esta pieza. Y quiero saber qué más puedes hacer. Esa primera venta en la galería no fue solo una transacción económica, fue un acto de legitimación. Sofía no le compró una pieza, le ofreció un salvavidas, un pequeño adelanto en efectivo, suficiente para pagar la renta de la vecindad durante 2 meses y calmar al casero, y una propuesta que parecía un sueño. Quería que Itzel creara una pequeña colección de 6 piezas, para una exposición colectiva de nuevos talentos del arte popular mexicano, que se celebraría en 3 meses. El plazo era increíblemente ajustado, y la presión, inmensa. Itzel regresó a la vecindad esa noche con el sobre de dinero en una mano y el peso de una oportunidad única en la otra. Cuando le contó a Elena, la mujer mayor la miró con una mezcla de orgullo y preocupación.
Sabía lo que eso significaba. Itzel tendría que tomar una decisión imposible. No podía seguir con la doble jornada. Para cumplir con el encargo de la galería, tendría que abandonar la relativa seguridad del puesto de tlayudas y dedicarse por completo a su arte. Era un salto al vacío. El adelanto cubría el alquiler, pero no la comida ni los materiales. Elena, en un acto de fe que selló su pacto para siempre, tomó la decisión por ella. «Tú tejes», le dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Yo me encargo del resto». A partir de ese día, Elena trabajó horas extra en el puesto, compartiendo con Itzel sus propias comidas, asegurándose de que tuviera la fuerza necesaria para crear. La supervivencia de Itzel dejó de ser una lucha individual para convertirse en un proyecto compartido, una inversión de esperanza de una mujer en otra. Los siguientes 3 meses fueron un descenso a las profundidades de la creación y el agotamiento. El pequeño rincón de la habitación se convirtió en un taller, un santuario y una celda. Itzel trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, impulsada por el café y la responsabilidad de no fallarle a Elena. Cada pieza de la colección se convirtió en una exploración de su propio viaje. Tejió un huipil que narraba la historia de la huida, con figuras que corrían bajo una luna de hilo plateado. Creó un rebozo donde los patrones geométricos tradicionales se rompían y se reconfiguraban, simbolizando la ruptura con su pasado y la búsqueda de una nueva identidad. Utilizó colores terrosos para representar el hambre y la desesperación en las calles de la ciudad, y luego los hizo estallar en tonos vibrantes para simbolizar el renacimiento de la esperanza. Sus manos se movían con una urgencia febril, pero su mente estaba en calma. El acto de tejer se convirtió en una forma de terapia, una manera de procesar el trauma y transformarlo en belleza. Ya no tejía para sobrevivir, sino para sanar. Elena actuaba como su guardiana, protegiendo su tiempo, llevándole comida y ahuyentando cualquier distracción. Fue un período de aislamiento casi monástico, una inmersión total en su arte que la dejó físicamente exhausta pero espiritualmente más fuerte que nunca. Estaba tejiendo la versión definitiva de sí misma, la mujer que había sobrevivido no solo para contarlo, sino para mostrarlo en un lenguaje universal. El día de la inauguración de la exposición, Itzel se sintió como una extraña en su propia historia. Sofía le había conseguido un vestido sencillo pero elegante, y por primera vez en mucho tiempo no llevaba su ropa de trabajo. Se miró en un espejo y apenas se reconoció. Al llegar a la galería, el impacto fue abrumador. Sus 6 piezas colgaban en una pared principal, iluminadas con un cuidado profesional que resaltaba cada detalle, cada textura, cada matiz de color. Parecían artefactos sagrados, no los objetos que habían nacido en el suelo polvoriento de una vecindad. A su lado, Elena, vestida con su mejor traje tradicional, la miraba con un orgullo que le llenaba los ojos de lágrimas. La sala estaba llena de coleccionistas de arte, críticos y turistas adinerados. Itzel se sentía aterrorizada, expuesta. Quería esconderse. Pero entonces, la gente comenzó a acercarse a sus obras. No las miraban de pasada, se detenían, se inclinaban para apreciar la complejidad del tejido, leían las pequeñas tarjetas que Sofía había preparado explicando la simbología. Itzel escuchaba fragmentos de conversaciones a su alrededor, palabras como asombroso, poderoso, una narrativa increíble. Veía cómo sus creaciones, nacidas de su dolor más íntimo, conectaban con personas de mundos completamente diferentes. En ese momento, comprendió que su historia, aunque profundamente personal, hablaba de temas universales: la lucha por la libertad, la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de crear belleza a partir del sufrimiento. El clímax de la noche llegó de una forma que ni en sus sueños más audaces habría imaginado. Un hombre mayor, un conocido coleccionista de arte textil, se acercó a Sofía y tras una breve conversación, señaló la pieza central de la colección de Itzel, el huipil de la huida. Sofía se acercó a Itzel y le dijo, con una voz que intentaba contener la emoción: acaba de venderse. Y no solo eso. Quiere comprar la colección completa. Itzel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía procesar la información. El coleccionista se acercó a ella, acompañado de un traductor, y le dijo que su trabajo era una de las expresiones de arte popular más auténticas y conmovedoras que había visto en años. Le preguntó si estaría dispuesta a aceptar un encargo.
crear una pieza de gran formato para ser exhibida permanentemente en la fundación cultural que él presidía. La oferta no era solo una compra, era un reconocimiento al más alto nivel, era la validación definitiva de su talento, de su voz, de su historia. En ese instante, todo el sufrimiento, el miedo, el hambre y la soledad de los últimos meses se reconfiguraron. No habían sido un castigo, sino el crisol donde se había forjado la artista en la que se había convertido. Miró a Elena, que lloraba abiertamente, y supo que esa victoria no era solo suya, era de las dos. Habían apostado todo a un puñado de hilos de colores, y habían ganado. La noticia de la venta y el encargo se extendió por la galería como un reguero de pólvora. De repente, Itzel dejó de ser una desconocida. Críticos y otros galeristas se acercaron a felicitarla, a pedirle su contacto, a hablar de futuros proyectos. Se vio envuelta en un torbellino de atención y reconocimiento que era a la vez exhilarating y aterrador. Pero en medio de todo el revuelo, ocurrió algo que ancló su victoria en la realidad más profunda. Un joven periodista de una revista cultural se le acercó, y en lugar de preguntarle por las técnicas o los precios, le preguntó por su origen, por el pueblo del que provenía su inspiración. Itzel, con una confianza recién descubierta, habló de su comunidad, de la riqueza de su cultura, del legado de las mujeres tejedoras de su familia. No mencionó su huida, pero sí habló de la lucha de las artesanas por obtener un precio justo por su trabajo. El periodista, fascinado, le propuso hacer un reportaje sobre ella y su comunidad. En ese momento, Itzel vio con una claridad meridiana cuál era el verdadero propósito de su éxito. No era la fama ni el dinero. Era la oportunidad de construir un puente de regreso a su hogar, no como la hija deshonrada, sino como una embajadora de su cultura, una fuerza de cambio. La superación no consistía en escapar de su pasado, sino en transformarlo. Al final de la noche, cuando la galería quedó en silencio, Itzel y Elena se quedaron a solas frente a la pared ahora vacía. Sofía se les acercó con un cheque cuyo número tenía tantos ceros que a Itzel le pareció irreal. Era más dinero del que su familia habría podido ganar en varias vidas de trabajo en el campo. Pero el verdadero triunfo no estaba en ese papel. Estaba en la mirada que compartió con Elena, una mirada de gratitud, respeto y amor forjada en la adversidad. Salieron a la noche de la Ciudad de México, una ciudad que una vez la había aterrorizado, y que ahora le parecía llena de posibilidades. El aire frío de la noche ya no se sentía amenazante, sino fresco y limpio. Itzel miró las luces de la metrópoli, y por primera vez, no se sintió como una partícula de polvo perdida en la inmensidad. Se sintió como una estrella, pequeña pero brillante, con su propio lugar en el firmamento. La batalla por la supervivencia había terminado. Ahora comenzaba un nuevo viaje, el de construir un futuro no solo para ella, sino para todas las mujeres cuyas manos e historias habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. La joven que había huido en la oscuridad para salvar su vida, había encontrado la manera de iluminar el camino para muchas otras. Su victoria era completa, personal, y sobre todo profundamente significativa. El dinero del cheque, depositado al día siguiente en una cuenta bancaria abierta a su nombre por Sofía, era una realidad tan abstracta y abrumadora que Itzel tardó días en asimilarla. Durante las primeras noches, ella y Elena se sentaban en el suelo de su habitación, ahora extrañamente espaciosa sin los telares y los hilos esparcidos por todas partes, y simplemente miraban el extracto del banco. No era el número en sí lo que las hipnotizaba, sino lo que representaba, el fin de la precariedad. Significaba poder comprar medicinas para la tos persistente de Elena, sin tener que elegir entre eso y la comida. Significaba poder reemplazar el colchón raído por uno nuevo. Significaba por primera vez en sus vidas, la capacidad de respirar hondo sin que el peso de la supervivencia inmediata les aplastara el pecho. Sin embargo, para Itzel, el dinero era secundario. La verdadera victoria residía en la oportunidad que ahora se abría ante ella. Y su primer acto como mujer con poder fue definir sus propios términos. En su siguiente reunión con Sofía, antes de aceptar formalmente el encargo del coleccionista, Itzel expuso su condición innegociable. No trabajaría sola. El dinero de la venta inicial y los futuros beneficios se invertirían en la creación de una cooperativa en su pueblo. Quería que otras mujeres, sus vecinas, sus primas, tuvieran la misma oportunidad que ella, la de ser dueñas de su trabajo y de su destino.
Sofía, una empresaria pragmática, vio el desafío logístico, pero también reconoció la poderosa narrativa que había detrás. No era solo arte, era un movimiento. La historia de Itzel, la fugitiva convertida en artista, era potente, pero la historia de una comunidad de mujeres que se levantaban juntas a través de su arte, era invencible. La propuesta de la cooperativa transformó la dinámica de sus nuevas alianzas. Ya no era un simple acuerdo entre una artista y una galerista. Se convirtió en un proyecto empresarial y social que requería una estructura mucho más compleja. Fue Sofía quien sugirió involucrar a Adrián. Su imperio hotelero tenía departamentos legales y financieros que podían estructurar una cooperativa en cuestión de semanas, algo que a ellas les llevaría meses o años. La idea de volver a ver a Adrián llenó a Itzel de una extraña inquietud. Él representaba el mundo frío y despectivo del que había intentado escapar, el hombre que la había visto como un mero estorbo en la carretera. Sin embargo, el Adrián que se sentó frente a ella en la oficina de Sofía era diferente. La arrogancia había sido reemplazada por una curiosidad respetuosa. Escuchó el plan de Itzel no como una fantasía idealista, sino como un modelo de negocio viable. Vio en ella no a la joven asustada que recogió en la noche, sino a una estratega con una visión clara. Por primera vez, Adrián se encontró invirtiendo no solo en un proyecto que podría generar beneficios y buena prensa, sino en una idea que lo obligaba a cuestionar sus propias definiciones de valor y éxito. Puso a disposición de Itzel a sus mejores abogados y asesores, no como un acto de caridad, sino como una inversión en un proyecto que, intuía, podría enseñarle algo que todo su dinero no había podido comprar. Itzel, por su parte, aprendió a navegar en ese nuevo mundo de contratos, estatutos y planes de negocio, demostrando que la misma inteligencia y paciencia que aplicaba al telar eran perfectamente transferibles a la sala de juntas. El proceso de creación de la cooperativa, bautizada como Corazón de Dilo, se convirtió en un puente de regreso a casa. Un camino que Itzel construyó con meticulosidad antes de atreverse a cruzarlo. Durante semanas, trabajó incansablemente con el equipo de Adrián. No se limitó a ser la cara del proyecto, se sumergió en cada detalle. Definió los estatutos para asegurar que el poder de decisión recayera siempre en las artesanas, no en los inversores. Creó un sistema de precios justo que valoraba las horas de trabajo y la complejidad de cada pieza, erradicando la explotación de los intermediarios. Diseñó talleres de capacitación no solo en técnicas de tejido avanzadas, sino también en gestión financiera básica, para que cada mujer entendiera el valor de su contribución. Mientras tanto, Elena se convirtió en la embajadora no oficial del proyecto. Realizó varias llamadas a su pueblo y a la comunidad de Itzel, hablando con las mujeres, explicando la idea con palabras sencillas y sembrando la semilla de la confianza. La resistencia inicial fue enorme. El escepticismo, alimentado por generaciones de promesas rotas y explotación, era un muro difícil de derribar. La historia de la huida de Itzel todavía pesaba en la memoria colectiva, y muchas la veían con recelo. Itzel sabía que los documentos legales y las promesas no serían suficientes. Tendría que volver y enfrentarse a su pasado, no con palabras, sino con hechos. El viaje de regreso ya no era una posibilidad lejana, sino una necesidad inminente. Y el miedo que sentía se mezclaba con una nueva y férrea determinación. El regreso de Itzel a su pueblo no fue un desfile triunfal. Llegó en un autobús de línea, con la misma humildad con la que se había marchado, acompañada únicamente por Elena. La primera reunión con las mujeres de la comunidad tuvo lugar en el patio de la pequeña escuela, un espacio neutral. Al principio, el ambiente era tenso, cargado de miradas de desconfianza. Itzel no empezó hablando de arte ni de dinero, empezó contando su historia, la de verdad. Habló del hambre, del miedo, de la soledad en la gran ciudad. Habló de la humillación de ser invisible. Las mujeres escuchaban en silencio, y en sus rostros, Itzel comenzó a ver un reflejo de sus propias luchas silenciosas. Entonces, desplegó los contratos firmados con la Galería de Sofía, las órdenes de compra de coleccionistas internacionales, y el plan de negocio detallado. No les ofreció un sueño sino un trabajo. Les mostró cómo el arte que ellas consideraban una simple labor doméstica, tenía un valor inmenso en el mundo exterior, y que juntas, podían reclamar ese valor.
El punto de inflexión llegó cuando una de las tejedoras más ancianas y respetadas de la comunidad, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó, se acercó a Itzel, y tomó una de las piezas que había traído. La examinó con sus manos expertas, y, sin mirar a Itzel, se dirigió a las demás y dijo en su lengua materna: «Esto no es solo hilo. Es nuestra historia. Y ella ha hecho que el mundo la escuche». En ese instante, el muro de la desconfianza se resquebrajó, y en su lugar, comenzó a tejerse una nueva red de sororidad y esperanza. El encuentro con su familia fue la última y más difícil pieza de su sanación. Se acercó a su casa de adobe al atardecer, con el corazón latiéndole con la misma fuerza que la noche de su huida. Su madre fue la primera en verla y, sin una palabra, la envolvió en un abrazo que contenía meses de angustia y alivio. Su padre, sin embargo, permaneció en el umbral, su rostro una máscara impenetrable de orgullo herido y confusión. Itzel no intentó justificarse. Simplemente se sentó con ellos, y con la ayuda de Elena, les explicó el proyecto de la cooperativa. Les mostró cómo su éxito no solo le había dado un futuro a ella, sino que ahora ofrecía una oportunidad a toda la comunidad. El honor, les dijo en voz baja, no residía en cumplir con una obligación que la habría destruido, sino en usar su don para levantar a los suyos. El cambio en su padre no fue repentino. Ocurrió lentamente, mientras veía a su hija dirigir reuniones, enseñar a otras mujeres, y ganarse el respeto de los ancianos del pueblo. La verdadera reconciliación llegó semanas después, cuando la primera paga de la cooperativa fue distribuida. Vio a familias que antes luchaban por sobrevivir comprar comida, medicinas y útiles escolares para sus hijos. Vio cómo su hija, la que él había considerado una deshonra, se había convertido en el motor económico y moral de la comunidad. Una noche, mientras Itzel trabajaba en un nuevo diseño bajo la luz de un quinqué, él se sentó a su lado, tomó uno de sus textiles en sus manos callosas y por primera vez, lo miró no como una mercancía, sino como la obra de arte que era. «Estoy orgulloso de ti», susurró, y esas 4 palabras cerraron la herida para siempre. Meses después, el taller de la cooperativa Corazón del Hilo era el epicentro vibrante de la comunidad. El sonido rítmico de docenas de telares de cintura se había convertido en la banda sonora de un renacimiento. Itzel, ahora con 21 años, se movía entre las mujeres no como una jefa, sino como una mentora, compartiendo sus conocimientos sobre diseño, color y mercado. Había establecido un sistema que permitía a las mujeres trabajar desde casa, cuidando de sus hijos y sus hogares, mientras generaban ingresos estables y justos. El éxito de la cooperativa redefinió la estructura de poder del pueblo. Las mujeres, antes relegadas a la esfera doméstica, ahora participaban activamente en las decisiones económicas de sus familias y de la comunidad. Adrián visitaba el pueblo periódicamente, ya no como el empresario cínico, sino como un socio que escuchaba y aprendía. Su relación con Itzel se había asentado en un profundo respeto mutuo. Él le enseñó sobre el mundo de los negocios, y ella le enseñó sobre el valor de la comunidad, la integridad y la conexión humana. No hubo un romance de cuento de hadas, sino algo mucho más real y duradero, una alianza forjada en la admiración. Itzel había encontrado su lugar, no huyendo de sus raíces, sino replantándolas en un terreno más fértil, uno que ella misma había arado. La joven que había huido para no ser propiedad de un hombre, se había convertido en la arquitecta del futuro de muchas mujeres, demostrando que el destino no es algo que se acepta, sino algo que se teje, hilo a hilo, con la valentía de un espíritu que se negó a ser silenciado. Hoy, el sonido que define al pueblo ya no es el del silencio resignado, sino el murmullo constante y rítmico de los telares. Es el sonido de la independencia, una sinfonía de trabajo digno que emana de docenas de hogares. La cooperativa Corazón del Hilo no es solo un taller, es el nuevo corazón de la comunidad, un motor que ha transformado la vida de maneras que van mucho más allá de lo económico. Las mujeres que antes caminaban con la mirada baja, ahora se reúnen en el patio central para discutir diseños, precios y futuros pedidos con una confianza que resuena en sus voces. El dinero que ganan, administrado por ellas mismas, se traduce en techos reparados antes de la temporada de lluvias, en medicinas para los ancianos,
en cuadernos y lápices nuevos para los niños que ahora sueñan con ir a la universidad. El legado de Itzel no se mide en las piezas vendidas en galerías lejanas, sino en la risa de una niña que ve a su madre no solo como una cuidadora, sino como una artista y una empresaria. Se mide en la disminución de la migración de los jóvenes, que ahora ven un futuro viable en su propia tierra. El acto de rebelión de una sola mujer, nacido de la más profunda desesperación, no rompió a su comunidad. La reconstruyó desde sus cimientos, demostrando que la tradición más valiosa no es la que se obedece ciegamente, sino la que se adapta para permitir que todos sus miembros florezcan. La propia Itzel ha aprendido a mirar su pasado sin que el dolor la paralice. Las cicatrices de su viaje, el recuerdo del hambre, el frío de la soledad, la punzada de la humillación, no han desaparecido, pero se han transformado. Ya no son heridas abiertas, sino el mapa de su resiliencia, las líneas maestras de la mujer en la que se ha convertido. En sus talleres, no solo enseña técnicas de tejido, enseña a las más jóvenes a encontrar su propia voz en los hilos, a tejer sus miedos y sus esperanzas, a transformar sus propias luchas en una fuente de poder. Les cuenta que la noche más oscura en aquella carretera solitaria le enseñó que la verdadera luz no viene de fuera, sino de la determinación inquebrantable que arde en el interior. El silencio indiferente del coche de Adrián le enseñó el valor de ser vista y escuchada, y la impulsó a asegurarse de que ninguna otra mujer de su pueblo se sintiera invisible. Su doloroso pasado se ha convertido en su mayor herramienta pedagógica, un testimonio viviente de que es posible emerger del abismo no solo intacta sino fortalecida. Ha aprendido que perdonar a su familia no significaba olvidar la injusticia, sino entender que ellos también eran prisioneros de un sistema que ella tuvo la valentía de desafiar. Su aprendizaje es su regalo para las nuevas generaciones. La libertad no es un destino al que se llega, sino un camino que se teje cada día, con paciencia, coraje y memoria. La principal lección que emana de esta historia es una profunda redefinición del valor. En un mundo obsesionado con el éxito material y las cifras, Itzel demostró que la verdadera riqueza reside en la autenticidad, la integridad y la fuerza de la comunidad. Ella escapó de un sistema que la valoraba como una simple mercancía, un objeto de intercambio para saldar una deuda. Y en su viaje, no solo reclamó su propio valor como ser humano, sino que enseñó a un mundo cínico, personificado en Adrián, a reconocer el valor incalculable del arte que nace del alma. El honor, esa palabra que casi la condena, también fue redefinido, dejó de ser sinónimo de obediencia y sacrificio silencioso para convertirse en sinónimo de coraje, de la responsabilidad de usar el propio talento para el bien común. El éxito ya no se mide por la tierra que se posee, sino por las oportunidades que se crean para otros. Esta lección no se quedó en las montañas de Oaxaca, resonó en las salas de juntas de Adrián, quien comenzó a aplicar principios de comercio justo y desarrollo comunitario en otros de sus proyectos, entendiendo que un negocio que no enriquece a la comunidad de la que se nutre, es un negocio pobre, sin importar cuánto facture. La historia de Itzel se convirtió en una parábola moderna sobre cómo la fragilidad de un hilo puede ser más fuerte que el acero de una caja fuerte. El legado final de Itzel es el de ser un puente. Sus textiles, que ahora viajan a exposiciones en París, Tokio y Nueva York, son mucho más que objetos de lujo. Son embajadores silenciosos de una cultura que se negó a ser fosilizada o explotada. Cada pieza que cuelga en la pared de un coleccionista es una ventana a la cosmología de su pueblo, una invitación a entender un mundo que a menudo es ignorado o caricaturizado. Pero el puente que ha construido es de doble sentido. Al traer al mundo la riqueza de su cultura, también ha traído el mundo a su pueblo. La llegada de un turismo respetuoso, interesado no solo en comprar, sino en aprender, ha generado un nuevo orgullo local. Los ancianos, antes vistos como guardianes de un pasado irrelevante, son ahora consultados como maestros, sus conocimientos sobre tintes naturales y simbología ancestral revalorizados como un tesoro invaluable. Itzel se ha convertido en la guardiana de este delicado equilibrio, asegurándose de que la conexión con el exterior enriquezca a su comunidad sin diluir su esencia. Su historia inspira no solo a otras mujeres indígenas, sino a cualquiera que se sienta atrapado entre el deber y el deseo, entre la tradición y la necesidad de forjar un camino propio. Demuestra que no hay que elegir entre ser fiel a las raíces y crecer. El verdadero desafío es aprender a hacer que las raíces crezcan tan alto y tan fuerte que puedan abrazar el cielo.
Y así, la mujer que huyó para no ser el adorno de un hombre, enseñó al mundo que el verdadero valor no se compra ni se posee, sino que se teje, hilo a hilo, con la fuerza de un espíritu que se niega a ser roto. La historia de Itzel no es un cuento de hadas. Es un testimonio crudo y real, de que la superación no es un evento único, sino un proceso constante de lucha, aprendizaje y reconstrucción. Nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad de tomar los hilos rotos de nuestra vida, y tejer con ellos una nueva historia, más fuerte y más bella que la anterior. Su viaje nos obliga a preguntarnos qué jaulas invisibles nos limitan, y qué tradiciones necesitan ser desafiadas para que podamos ser verdaderamente libres. La suya es una de las miles de historias de resiliencia que se tejen cada día en los rincones olvidados del mundo, esperando ser escuchadas. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria merece ser celebrada, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias reales de quienes, como Itzel, se atrevieron a desafiar su destino. Gracias por escuchar.